Buenas tardes, soy el licenciado Enrique Celis y sean ustedes bienvenidos a nuestra segunda y última clase del curso de febrero de 2024, del 2024. Pues me da mucho gusto que estén todos ustedes conmigo el día de hoy y déjenme comentarles que hoy nos va a tocar revisar tres leyes. Obviamente las vamos a revisar de una manera general porque pues me puedo quedar en un artículo toda la clase y pues de eso no consiste. Ya más adelante haremos cursos para solamente abogados. Entonces, bueno, pues ya tendremos un debate y será muy interesante todo esto. En el caso de este curso es un curso general. Hay compañeros que no son abogados, hay compañeros que tienen, lo vuelvo a decir, preparatoria, hay compañeros que tienen licenciatura, maestría, doctorado, incluso postdoctorados. Y me da mucho gusto que todos podamos compartir el conocimiento y que todos podamos estar el día de hoy pues en equipo trabajando. El día de hoy quiero que bueno, habíamos dejado una tarea muy sencilla, que era leer la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, la que se la que se hizo en 1917, que es la federal, leer también la Constitución de la Ciudad de México, que es una constitución verdaderamente interesante y nueva. Tiene muchos puntos buenos, igual que la otra, ¿no? Y también tenemos la Ley General de Cultura. Y ahí pues vamos también a darle una checadita. Es una ley administrativa. Volvemos a lo mismo que ya habíamos comentado. El derecho administrativo, el derecho de las instituciones culturales, pues es el que genera el derecho cultural de todo el siglo XX. Y nos podemos ir más atrás y vamos a hallar muchas cosas de derecho cultural. Recuerden que el derecho no nada más tiene las fuentes del derecho positivo o la ley positiva, ¿sí? O sea, la ley positiva es la ley vigente en un momento histórico, en un estado. O sea, la ley vigente en 2024 es la ley positiva del 2024. En México, en la Ciudad de México, en Puebla, en Chihuahua, en Sonora, en Mexicali, donde ustedes quieran. Ustedes van a ir y obviamente cada estado tiene una constitución y cada constitución es la ley fundamental. Después de esa ley fundamental, pues obviamente vienen las leyes administrativas, que son leyes de segundo orden, ¿verdad? En primer orden tenemos siempre la constitución. Y entonces ahí es donde vino el gran cambio que estábamos hablando, porque un México nacionalista todo el siglo XX, que entra el neoliberalismo en 1971, ya lo hemos dicho, con la primera carta de intención de Luis Echeverría Álvarez que firma el presidente, pues entra el neoliberalismo. Y obviamente los organismos internacionales que fueron creados con toda esta visión de vamos a salvar el mundo, vamos a equilibrar el mundo, etcétera, etcétera, pues fueron después de la Segunda Guerra Mundial, cuando vino la primera declaración de los derechos del hombre, y pues ustedes saben que cómo se formó de la Sociedad de las Naciones la ONU, y luego la ONU todos los organismos que tiene, este, para determinados tipos de derechos, y obviamente se han trabajado pues los derechos humanos. Ustedes saben que a la ONU han ido múltiples pensadores, múltiples intelectuales, guerrilleros, políticos, se han parado en la ONU a decir pues sus discursos, su versión del mundo, su versión de los hechos. Bueno, pues todo esto es cultural. Volvemos a lo mismo. La cultura es la que rige el mundo. La cultura en todos sus apartados. O sea, parece broma, o suena hasta feo, o hasta raro, o hasta de repente, la guerra es cultura. O sea, hay una cultura positiva, que es la que todos conocemos y la que queremos hacer, que es la cultura de la educación, la cultura de las artes, la cultura de la democracia, la cultura de los derechos humanos, la cultura del amor, todo lo que sea la cultura positiva, ¿verdad? Toda la cultura positiva, lo que yo le llamo que está dentro del control social positivo del mundo, ¿no? A través de tener buenos valores morales, buena educación, un buen trabajo, una buena posición, todo bueno, lo positivo, lo positivo.
Pero también está el otro lado, o sea, la otra cara del ser humano, que es la cara negativa, que es la cara oscura, que es la cara de, pues obviamente la guerra, los delitos, los que están fuera de la ley, los que no respetan el orden, ¿verdad? El orden establecido, los que no les importan los derechos, los que matan a gente, los que hacen... Ustedes lo están viendo todo el tiempo. Bueno, esa es una forma de control social negativo, de control social del otro lado. Eh, una vez en una materia me decían, oiga maestro, ¿cuál es el asesino más grande de la historia? Bueno, pues los asesinos más grandes de la historia son todos los estados del mundo. ¿Quién ha matado más gente en el mundo? Pues los estados que se han ido a guerras, se han ido a múltiples cosas. Y comúnmente, ¿quiénes son los afectados? Pues los seres humanos, que ni siquiera son ni los malos ni los buenos. Son simplemente seres humanos que están ahí adyacentes y que en medio de la guerra pues les toca que les caigan las bombas, les destruyan su casa, los hacen que salgan corriendo a vivir a otro lugar, los hacen que pidan asilo, ¿verdad? ¿Quiénes son los afectados comúnmente? Pues la gente común y corriente, como dicen ahora, la gente de a pie, la gente que sale todos los días a trabajar, la gente pues en diferentes países, no, eso ha pasado en muchos países. Hay países que hacen guerra abiertamente y hay países que hacen la guerra pues ahora sí que por la espaldita, ¿no? Y por abajo, como que no sé, pero pues ya se murió otro y ya se murió otro y ya se murió otro. Y hay países donde pues la guerra es abierta, se declaran y... Pero pues cuando son de iguales, ¿no? Pero cuando no son de iguales, pues ¿qué pasa ahí? Bueno, ahí hay que revisar. Todo eso es cultura. Nos guste o no nos guste, porque es una actividad humana. Aquí no podemos establecer valores morales. En derecho, ustedes lo saben muy bien, se estudia criminología, criminalística, medicina legal, psicología criminal. Y hay un derecho que es el derecho de la guerra. La guerra tiene también sus reglas y esto también es cultura, ¿no? Entonces, todo tiene y está regulado por el derecho. Y las cosas nuevas que surgen, pues tarde o temprano el derecho las va a regular. El derecho del país en el que surgen. Puede ser en México, puede ser en cualquier parte del mundo. Entonces, retomando nuestra plática, pues una de las fuentes de derecho es la ley positiva, otra de las fuentes de derecho es la jurisprudencia. Hoy en día estamos ya trabajando con precedentes, como se hace en Estados Unidos, como se hace en otras latitudes. Nuestro sistema anterior a los precedentes pues era 5 tesis en el mismo sentido, ¿verdad? Fincaban jurisprudencia. Ahora no, ahora ya se fincan con precedentes, o sea, asuntos donde se ven cosas que no se habían tratado, pues fincan un precedente y bueno, se utiliza como parte de la jurisprudencia en cualquier tema jurídico. Lo explico así como muy sencillo, ¿no? Bien, después tenemos los principios generales del derecho, ¿no? El primero en tiempo, el primero que llega, ¿verdad? Es el primero que le corresponde, ¿no? El primero en tiempo es el primero en forma, ¿no? El primero que llega. Hay muchos principios generales del derecho. Entonces, le llaman también, luego también los principios generales del derecho, pues la costumbre. Un uso se vuelve costumbre con el tiempo, ¿verdad? Un uso es, por ejemplo, mi forma de tomar el café en la mañana, ¿no? Entonces, pues llega el momento que se hace mi costumbre de que tomo el café en la mañana. Hay otras gentes que toman leche, otras gentes que toman yogur, otras gentes que toman jugo. Bueno, pues cada quien tiene su costumbre en la mañana de tomar algo en su desayuno, por ejemplo, ¿no? Y las costumbres que tenemos sociales, ¿no? Las costumbres con las que nos comportamos en sociedad. Bien, retomando ese principio con el que me había hecho horas, es el primero en tiempo, es el primero en derecho. O sea, si tú llegas primero a la fila, pues tienes el derecho de que seas el primero que se te atienda. Y así hay muchos principios generales del derecho, y luego también hay muchos, ¿cómo se llama? Muchas costumbres. Ustedes saben aquí que hay costumbres ancestrales de pueblos antiguos y que son costumbres, pues muy buenas algunas, ¿no?
Bueno, culturales, que tienen sus fiestas, tienen sus ideas religiosas, sus ideas metafísicas. Entonces, los usos y costumbres. ¿Verdad? Los principios generales del derecho. La jurisprudencia. La ley positiva. Y la doctrina. Todos me llaman, maestro, ¿y qué es la doctrina? Bueno, la doctrina son los doctos en derecho. Primero eres licenciado, ¿no? Luego ya tienes una maestría, ya eres un maestro en derecho. Luego ya eres un doctor en derecho, el tercer nivel. El cuarto nivel ya es un postdoctor, ¿no? Un doctor que estudia más. Pero ya cuando eres, cuando ya tienes, o también se le reconoce a una gente que ya tiene mucha experiencia, mucho conocimiento de un tema, y es un docto. Entonces eso de docto genera las doctrinas, o sea, son los que escriben los libros de teoría del derecho. Algunos de ellos no fueron ni abogados, algunos nada más son estudiosos del derecho. Pero pues es válido, siempre nos dan luces todos del conocimiento, porque no es lo mismo ser licenciado en derecho que abogado. Para los que no saben, los abogados van a los tribunales, llevan asuntos jurídicos. Hay compañeros que tienen licenciatura, que tienen maestría, incluso tienen doctorados, pero ellos no van a tribunales, no llevan asuntos jurídicos. Ellos se dedican a estudiar, se dedican a leer, se dedican a hacer teorías, a libros, a dar clases, por ejemplo, ¿no? Entonces, y el derecho pues tiene muchas funciones, puede ser servidor público, puede ser abogado, puede ser científico del derecho, estudioso del derecho, puede ser historiador del derecho. Y el derecho siempre ha estado compaginado con múltiples disciplinas. Entonces, una vez que esto está claro, una vez que entendemos que hay muchas fuentes del derecho, pues todo el mundo nada más se preocupa por hacer leyes y leyes y leyes y leyes. Entonces tenemos inflamación de tantas leyes, ¿no? De repente no había leyes y ahora hay un montón. Qué bueno que haya, a mí me encanta que haya porque se suman, pero hay unas leyes que de verdad dice uno, bueno, pero ¿para qué le hiciste? Se ve que no conocías cómo era la difusión cultural del siglo XX, que no trabajaste ahí, que no conoces. Y repites algo que pues todo el mundo ya sabe que sucedía y de qué manera. Es más, ya avanzamos. En México teníamos, por ejemplo, proyectos comunitarios desde hace muchos años. Pregúntenle a los antropólogos, pregúntenle a los arqueólogos, pregunten en antropología e historia todos los proyectos que hay comunitarios. Antes se llamaba Consejo para la Cultura y las Artes, hoy se llama Secretaría de Cultura. Pregunten, analicen. Ahí hay convocatorias que siguen manteniendo, que vienen del Salinato, ¿no? Del 88 por allá, cuando el Consejo para la Cultura y las Artes lo crea Salinas de Gortari con un decreto, ¿verdad? Y luego obviamente crea el Centro Nacional de las Artes. Bueno, casi todos los gobiernos, ustedes ven los presupuestos de cultura y casi cada sexenio le bajan en lugar de subirle, o sea, le bajan al presupuesto de cultura. Y a cada rato pasan ustedes por Bellas Artes o por lugares y ven mantas ahí de los trabajadores quejándose, que no les pagan, que hay nóminas anexas, que tenemos problemas pues de cultura, ¿no? De laborales en cultura. Entonces, y se invierte mucho. Y yo la otra vez me puse a ver en qué se invertía el presupuesto de cultura. Pues porque nunca nos han dado un informe escrito a todos los que nos interesa la cultura. De repente aparecen por ahí algunos datos y uno los ve, y pues se lo gastan en pintura, en resanar paredes, en hacer más obra pública. Ahorita vean ustedes ahí los proyectos que hay. Yo no digo que nada de esto sea malo, simplemente es lo que sucede. Se gastan muchos millones en obra pública, hacen grandes edificios, todo, pero ¿y los maestros? ¿No? ¿Y los artistas? Hay filas de artistas, como decíamos en otro video, no sé, vamos a dar un ejemplo absurdo, pero es real, ¿no? O sea, es hipotéticamente, porque no sé el número exacto, pero participan 8,000 y le dan beca a 1,000. Pues ¿cómo, no? O sea, no es lo mismo la Ciudad de México, la cantidad de artistas que hay, por ejemplo, en esto de las becas,
que la cantidad que había que hay en provincia, ¿no? No hay la misma cantidad de grupos de teatro en México que en la ciudad, que en la provincia. Si es más chiquito, si hay menos gente, pues obviamente el pastel le puede tocar de más a cada quien. Y a lo mejor le toca hasta a todos. Pero ahora no pasa eso. Ahora hay mucha gente que no le pasa. En nuestra época, pues no estaba de moda las becas. Las becas las tenían, pues, algún tipo de artistas. Hasta que llegó un sistema nacional de creadores que impuso Salinas de Gortari también, que era creo, el FONCA. Entonces ahí se hacían muchas becas, ¿no? Y participaba mucha gente y se becaron a varios. Hoy en día varias gentes destacadas en diferentes artes, pues tuvieron de ahí su beca, pudieron generar algún proyecto. Pero ahí las becas funcionaban de una manera, funcionaban de una manera muy simpática, porque ahí tú metías tu proyecto, te aprobaban la beca, te daban dinero para hacer tu proyecto. Fíjense que a todo dar, ¿no? Que alguien quiere hacer una película, una obra de teatro, un libro, y que te patrocinen, pues te den un sueldo por X cantidad de meses para hacer eso. Luego les metieron una especie de servicio social, ¿verdad? A la gente de arte, y entonces hacían un servicio social, o sea, daban algunas cosas, por ejemplo, si hacían un espectáculo de danza o de teatro, pues presentaban funciones, ¿no? Para que fuera la gente. Eso era muy loable. Gracias a eso, hoy en día muchos directores, que son medios famosos, porque en el ambiente cultural como que nunca es famoso, ¿no? Si no entras al ambiente de lo que le llaman comercial, pues nunca eres famoso. O sea, hay unos compañeros artistas geniales, pero nunca van a llegar a ser famosos, porque no están en los medios masivos, ¿verdad? De donde se estén viendo sus películas, y más en el teatro, ¿no? Que es para gente que lo ve en vivo casi siempre. Entonces, pues fíjense cómo era en esa época. Bueno, vienen ahora las becas. Bueno, luego hay otra cosa. Por ejemplo, los museos. Los museos generaban asociaciones de amigos. ¿Por qué? Bueno, pues porque el presupuesto que le daban al museo no alcanzaba. Entonces, los museos hacían una AC, tenían derecho a ser donatarios, entonces podían dar recibos deducibles de impuestos. Entonces, mucha gente, empresas, negocios chiquitos, grandes, de todo tipo, les daba dinero, les aportaba dinero para que pudieran hacer sus funciones, ¿no? Hacer otras cosas. Entonces, a través de becas se sacaba el pago, pues por ejemplo para un maestro de arte, ¿no? Para dar clase a niños, no estaba en el presupuesto. Otra de las cosas, las instituciones trabajaban en conjunto. Entonces, por ejemplo, pues un maestro lo ponía a la alcaldía, un agente de limpieza lo ponía ¿cómo se llama? La asociación de amigos, entonces se combinaban y se hacía mucho personal en una institución cultural. Entonces había personal que le pagaban por un lado, por otro, pero la institución caminaba. En los estados era mucho de que de repente era personal del municipio, personal del estado, etcétera. Entonces, esta situación cambió ahora, ¿no? Y esto de las becas es una forma de contratar personal, porque yo le digo qué hacer, yo institución te digo qué hacer, o sea, te doy una instrucción. O sea, no te estoy dando dinero para que hagas tu proyecto, te estoy dando dinero para que trabajes mi proyecto. Entonces ahí ya va cambiando la cosa. Y hoy en día, pues las becas, muchas becas que se dan, pues son como una especie de salario, ¿no? Un salario al trabajador, por hacer X actividades. Pero resulta que ya no nada más tu actividad es ir a dar una clase y dedicarte a tu grupo y generar un buen proyecto, sino tu actividad, o dos clases o tres, ¿eh? Acuérdense ustedes mucho que en las escuelas privadas se paga por hora. Entonces, pues sumas las horas, entonces entre más horas te den, más grupos tengas, pues más ganas, ¿no? Así funcionan las escuelas privadas, comúnmente, no todas. Entonces, pues ahí entran muchos los derechos laborales, obviamente con los derechos humanos, y obviamente es parte de los derechos humanos, perdón, y obviamente, pues la condición del trabajador.
En el caso de su servidor, pues yo tuve el gusto de conocer Socicultur, luego el Instituto de Cultura, luego hoy en día la Secretaría de Cultura, ¿no? Por ejemplo. Este, hemos trabajado en muchos lugares públicos, muchos lugares privados, y nos hemos encontrado con pues mil cosas. Entonces, bueno, el asunto es que el día de hoy se abarata al trabajador y pues de repente como que hay trabajadores sobrecalificados, ¿no? Un guate que pues, lleva 50 años ejerciendo un oficio, no sé, en la danza o en el canto o algo, y de repente pues le piden que pinte, ¿no? O que haga cosas que pues no están dentro de su actividad. Entonces ahí yo creo que hay que revisar muy bien cómo está toda esta situación de los trabajadores de cultura. Pero por otro lado también, muchos trabajadores de cultura pues no quieren demandar, porque obviamente pues piensan, este año no me tocó, pues me toca el año entrante, ¿no? Y también es válido. Acuérdense que hoy está de moda que la gente se vaya, trabaje en poco tiempo y se vayan de un país a otro, de un estado a otro, que seamos como nómadas, ¿no? Ya no es como antes que decían, a mí me tocó ver mucha gente así, que habían sido contratados como maestros de arte, por ejemplo, con todas sus prestaciones, ¿no? Entonces imagínate que en aquella época, esto era aún en los años 70, hasta antes de Salinas de Gortari, todas las personas casi, no todas, porque siempre ha habido diferentes tipos de puestos en gobierno y diferentes tipos de contrato, pero era muy común que un maestro de arte lo contrataran con todas las prestaciones. O sea, contrato por tiempo indefinido, derecho obviamente a una jubilación, y todas las prestaciones que tenían aguinaldo, bueno, te regalaban tu pollo en Navidad, ¿no? Te regalaban tu pollo en Navidad, te daban tu aguinaldo, que era un mes completo de sueldo. Un mes completo de sueldo, y tenías un horario, ¿ah? Tenías, no sé, que llegar a las 8 de la mañana y salir siempre a las 3 de la tarde, por ejemplo, ¿no? O en la tarde. Y ahí se coordinaban los horarios, etc. Pero la gente, yo conocí muchos casos de compañeros de arte que están jubilados y aún jubilados, bueno, tienen su jubilación, pero ustedes saben que nunca alcanza el dinero, entonces pues ellos siguen trabajando por su cuenta y es muy interesante verlos, ¿no? En el caso del Salinato, pues se puso de moda, ya les dije, los honorarios, y como que cada sexenio cambian las modas laborales, ¿no? Y obviamente lo que pasa en el mundo laboral, pues es muy sencillo de entender, es abaratar lo más que se puede al trabajador. Tan tan. Entre más barato me salga el trabajador, pues menos presupuesto le invierto y me alcanza para más cosas, ¿no? Y luego cada cosa con los pagos, que para qué les cuento. Ahí hay muchas anécdotas que platicar. Y también, pues, no se demandan los derechos laborales, no se demanda lo que tenemos derecho, bueno, pues todo va a seguir caminando como está, ¿verdad? Ese es un pequeño ejemplo del asunto de cómo eran en los 70s, en los 80s, en los 90s, en el 2000, 2010, 2024. Muchos jóvenes a mí me han platicado, oiga, pues yo doy clases de arte en tal lado, ¿y qué cree? Yo nunca he tenido un aguinaldo. Nunca he tenido un salario con todas las prestaciones. Y bueno, es bien simpático porque siempre hemos reflexionado, bueno, si a nosotros nos contratan de honorarios, ¿por qué no están todos de honorarios de aquel lado del escritorio? Todos los administrativos deberían estar del lado de los honorarios, ¿no? Pues todos juntos, coludos o todos rabones. Pero no, hay todo un sistema de selección porque el que tiene el poder, pues siempre está contratado pues por tiempo indefinido o lo que dura el encargo pues que le dé el otro que tiene más poder, ¿no? Entonces decíamos, bueno, como ahora me han dicho muchos chicos, bueno, si a nosotros cada año nos someten una beca, pues deberían de someter a la beca desde la cabeza, ¿no? Hacerle también sacar una beca del cargo político que está ahí arriba, porque muchas veces llegan a los cargos gentes que no tienen currículum, o su currículum es mínimo. Ahí hay otro problema también muy interesante. Cuando alguien estudia música, es muy común que si le dan un cargo político de cultura, casi todos sus eventos sean de música.
Y casi todo el apoyo es para la música y para sus amigos músicos o para sus amigos empresarios músicos. ¿Y qué pasa con el teatro, con el cine, con la danza, con la literatura? Pues se les da apoyo, ¿no? Pero pues ahí están. Aquí lo importante es la música porque como yo estudié música, pues solamente voy a dar apoyos a la música, al cine y a los demás, pues ahí les iré dando. Entonces no hay un equilibrio. Y estamos hablando de que eso pasa en este siglo XXI, en el 2024, y pasaba en los 70s, en los 80s, en los 90s, en los 2000, en el 2010 y en el 2020 y tantos. Bueno, sigue pasando siempre lo mismo porque los seres humanos así somos. Y olvídense, hay personas que llegan al cargo, pues por, ustedes saben, ¿no? El dedo, ¿no? Porque es mi amigo, porque me hizo un favor en la campaña, porque ya saben, asuntos políticos, ¿no? Entonces llegan al cargo y no tienen ni siquiera saben lo que es cultura. Así. Entonces, ¿qué esperamos que pase pues en las instituciones culturales? Pues lo que pasa, ¿no? Antes, por ejemplo, eran muy listos. A mí me tocó estar en instituciones que eran muy inteligentes porque el que estaba al cargo tenía puros asesores de alto nivel y tenía trabajando en cada área agentes especializadas en cada área. No querían ser todólogos y no le pedían a la gente que hiciera cosas que no sabían hacer. O mandabas de director de una casa de cultura a alguien que pues no tenía idea ni qué era una casa de la cultura. Bueno, ¿y qué hago aquí? ¿Para qué vine? Bueno, pues porque te dieron con el dedo una chamba para que salgas adelante, ¿no? Entonces imagínense cómo andaban los proyectos culturales. ¿Y qué creen? Se sigue replicando hoy en día. O ahora son más modernos, también lo hacían antes, ¿no? Con las empresas de antes, pues contrataban artistas famosos de esa época para llevarlos y pues la empresa grandota pues tenía a todos los artistas con ella y llevaba y hacía los shows. Y le daban X cantidad de dinero, pero unos... Hay una anécdota muy simpática, bueno, ya se las platicaré. Retomando, lo mismo pasa hoy en día, ¿no? Le pago un montón a una, y ahora el foro es el Zócalo, ¿no? Antes, bueno, el Zócalo ya tiene años de foro, ya lo hicieron foro cultural, y qué bueno, pues qué bueno que el Zócalo hagan cosas, ¿no? Ahora de repente eventos muy grandes, ¿no? Los hace el ejército, y a veces el ejército los hace muy bien, ¿eh? En lugar de que la Secretaría de Cultura tenga el presupuesto para hacer ese gran evento, lo hace el ejército. Y el ejército lo hace bien porque tiene toda la infraestructura. Tiene aviones, tiene todo. Y muchos soldados que son muy hábiles en muchas cosas. Entonces, pues está muy bien. Pero creo que podemos mejorar. Entonces, en esta situación de la cultura, yo con esto que les comento es una reflexión. Yo no digo que estén bien ni mal las cosas. Las cosas seguirán pasando mientras vamos avanzando. Y todo esto tiene que pasar, ¿no? Ahora de repente te hallas con gente que está al cargo de cultura que son muy protagonistas, ¿no? Y gentes que están al cargo de cultura que no les gusta ser tan protagonistas. Y hoy en día pues hay redes sociales y hay muchas cosas y bueno, es más fácil hacer ruido, ¿no? Sí es preocupante que de muchísimos grupos, por ejemplo, de teatro, muy pocos luego tienen apoyo. Por ejemplo, hay unos cuantos teatros ahí por el Auditorio Nacional y pues hay un montón de gente que quiere participar ahí, pues no hay espacios. Se tienen que crear más espacios y también se tienen que hacer otros géneros de teatro, ¿no? No nada más teatro de sala, o sea, hay muchas formas de hacer teatro. Pero bueno. Había grupos que eran subvencionados, muy importantes, que habían viajado por todo el mundo representando a México y de repente llegaron políticos en turno y les quitaron todo el apoyo. Y también envejecieron a veces, o ya no están con nosotros, pues sus líderes, ¿no? Que eran grandes coreógrafos, o eran grandes directores, y bueno, pues el mundo se va regenerando, y va cambiando. Y México, vuelvo a lo mismo, tiene muchísima gente muy, 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 muy preparada, pero sí hay que reflexionar todos estos puntos, ¿no? Y creo que ahí el derecho y el derecho cultural. Ahora, de repente hay unas cosas tremendas, ¿no? Y muchas simulaciones.
y muchas simulaciones. Y el presupuesto a veces se va donde no se debe de ir. O está en manos de gente que no debe de estar. Entonces, y no se ejerce correctamente. Y no se dan cuentas claras. Entonces sí es bien importante todo este tipo de situaciones, porque los artistas, les voy a hablar de 40 años para acá, siempre ha sido casi la misma connotación. Los que están en el género cultura. Los artistas que están en el género que se conoce como comercial, esa es otra historia, que también tiene sus chistes, ¿no? Pero en los artistas que están en el género cultura, comúnmente les pagan mal, ¿no? Comúnmente es de broma lo que pagan, a menos que seas famoso. Cuando eres famoso, cuando tienes nombre, cuando tienes prestigio, no sé qué, híjole, te pagan pues mucho, no tampoco súper bien, ¿no? Porque tampoco tienen el gran presupuesto, pero pues mejor que a la mayoría. Se supone que todo esto va a cambiar, se supone, con los derechos humanos que suscribimos, por todas estas leyes que decimos. Pero bueno, yo lo que he visto y lo que he conocido hasta el día de hoy es que hay más explotación del artista, ¿sí? Menos derechos que antes tenía. Fíjese, de los 70s que te contrataban todos los derechos, ahora que te dan una beca que te dura un año. Y según versiones de las personas que trabajan ahí, que aparte que te duran un año, se la pasan asusándote por todo, ¿no? Y que aparte los ponen a hacer un montón de trabajos que no tienen nada que ver. Por ejemplo, sencillo, hacer un proyecto tiene un costo, ¿verdad? Hacer un proyecto tiene un costo. Bueno, ellos te piden el proyecto, te piden que hagas todo por el mismo costo. Y aparte te piden que hagas otras cosas, ¿no? Ha habido casos extraordinarios de gente muy preparada que los mandan a poner gel en un evento. Pues, ¿qué es eso, no? ¿Cómo tratar a la gente así? O sea, ¿dónde está el respeto, no? A los demás. Es como si nosotros dijéramos, bueno, pues para que todos nos sometamos a becas, también los políticos, también los que administran, todos seamos becarios y cada año rifen a concurso, a ver quién entra de alcalde, ¿no? Pero no por votos, sino por su capacidad, por su currículum y por sus estudios, ¿verdad? Y poner un consejo que realmente valide eso y que cada año el presidente de la República cambiara y se pusiera beca, ¿no? Creo que no funcionarían las cosas. Sabemos, por ejemplo, que hacer un taller artístico, realmente fundarlo, hacerlo, lleva un año con los recursos que tiene la gente sacar fotocopias, porque a veces no te dan ni siquiera para las fotocopias. O ni siquiera hay fotocopiadora en el centro cultural. Entonces la gente de su pequeño sueldo, pues tiene que sacar dinero para pagar las fotocopias. ¿Cómo es posible que no haya fotocopias? O hay fotocopiadores y están guardadas y no las sacan. O no tienen papel, o usan papel de reuso. Bueno, ya ni eso. Entonces, ¿cómo va a caminar la cultura? Está muy bonito el derecho, ¿no? Está bien bonito acá la ley. Está bien bonito los derechos humanos. Está maravilloso todo lo que dicen los tratados internacionales. Ustedes pueden leerlos. De hecho, ya deben de haber leído 3 leyes para este día, ¿eh? 1, la Constitución. 2, la Constitución de la Ciudad de México. Y 3, la Ley General de Cultura. Porque también están las leyes de cultura de la Ciudad de México. Bueno, todo es muy bonito. Muchas leyes. Pero en la realidad, muchos trabajadores mal pagados. Los que se llevan bien el presupuesto, pues es lo que ha sucedido en todas las épocas en el gobierno, ¿verdad? Pues los que están en los cargos. Los que tienen su trabajo por tiempo indefinidos, al menos sexenal, pues los que están de jefes, del jefe, ¿no? Y los que están en escritorio generando proyectos, haciendo números, y a veces los pagos de la gente si salen a lo mejor en punto o no en punto, ¿no? Pagos mensuales, a veces se les tardan. Yo me acuerdo de épocas que se tardaron 3, 4, 5, 6 meses y no sale el pago del artista. ¿Por qué ese trato a la gente que hace cultura? Luego van a centros culturales y hay más gente que barre o policías que maestros. Entonces,
Yo me acuerdo que en un centro cultural donde tuve el gusto de trabajar, pero me divertía mucho porque el centro cultural, el piso, pues no tenía piso, tenía cemento pintado y brillaba. Y tú veías que pulían las grietas del piso. Y yo siempre bromeaba mucho al señor que bromeábamos él y yo. Y decía, oiga, usted tiene que pulir la grieta del piso y que brille, ¿verdad? Y decía, pues sí, es que nunca han arreglado el piso hace 20 años, ¿no? Claro, son centros culturales que fueron hechos en los años 40. Yo les hablo que andaba por ahí en los 80s, ¿no? Entonces, pues pasan cosas muy interesantes. O de repente descubren que hay los proyectos comunitarios, porque ya vienen porque ya se fueron a la UNESCO a tomar clases o no sé qué. Y eso ya lo estábamos haciendo aquí con muchas instituciones de la Ciudad de México, con la SEP, ¿no? Con la SEP se impulsaron muchísimos proyectos. Híjole, pero muchos, la SEP y ¿cómo se llama? Y antropología. Bueno, hasta las alcaldías en esa época se llamaban delegaciones. Pues ya lo hacían, teatro comunitario, toda la onda comunitaria, que la comunidad. Y hubo resultados muy buenos. Pero ¿qué pasa con los jóvenes del 2000 para acá? Pues no lo saben, no hay memorias, no hay películas, ¿verdad? Entonces, es importante que revisemos todo esto. ¿Para qué? Porque es lo que yo digo, las leyes, pues qué bonitas, ¿no? Defenderemos los derechos humanos y por otro lado, las instituciones hoy en día de cultura, a lo que se le llama cultura, que comúnmente es bellas artes, a lo que es la difusión cultural actual, pues no están respetando a los trabajadores, ¿no? Hablan de cultura y de derechos humanos y ellos no respetan los derechos humanos ni los derechos culturales de sus trabajadores. Entonces, ¿cómo está la cosa? Y luego, en lugar de que te den más, o sea, yo digo, hubo luchas sociales, hubo movimientos políticos, mil cosas, pues ya era como para que las cosas fueran mejores. Pero pues estamos igual o peor. Luego se hace una selección a través de un concurso. Ustedes saben que los concursos siempre pues discriminan a mucha gente, dejan a mucha gente afuera, ¿no? ¿Tú cómo sabes cómo hicieron esa selección? ¿Y cómo te seleccionaron? No hay forma. Y cada vez hacen procesos de selección más simpáticos, que parece casting de Hollywood, ¿no? Pues entonces, ¿qué va a pasar con los trabajadores de cultura? Se supone que hay más presupuesto. Ese presupuesto se debería de ejercer en la gente. En lo mejor que puedes invertir es en los seres humanos, no en estar cepillando paredes, ni en estar pintando lo que ya está pintado, ni en estar haciendo más salones. Hay un montón de salones desocupados. Ese afán de hacer obra pública o hacer centros culturales que están mal hechos. Hay muchos centros culturales mal hechos. Las instalaciones no pensadas para cultura parecen hasta vitrinas. Algunos, no puede ser, son centros culturales. Ahora, no es necesario eso para hacer cultura comunitaria, por ejemplo. Para hacer cultura comunitaria, lo único que necesitas es llegar al patio de una casa o ponerte en una calle a trabajar. La misma comunidad se integra contigo y te apoya si realmente quieres hacer trabajo comunitario. Y es impresionante el poder que hace un proyecto cuando se hace comunitario. ¿Para qué construyes un edificio? ¿Para hacer negocio como los McDonald's con los terrenos? Pues no sabemos, ¿no? O sea, son dudas que surgen. Ahora, proyectos que ganaron concursos, pues quién sabe quién los calificó los concursos, porque tú vas a esos lugares y de repente no están funcionando bien. De repente no tiene alumnos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Hay que pensar, hay que reflexionar. Entonces, ¿de qué nos sirve tanta ley bonita? Tanto siglo XXI, o hacer reuniones con la ONU, si a final de cuentas no llega a la población. Porque en el Zócalo no cabe todo el mundo en los conciertos, ¿eh? México es un país muy grande, como para nada más conciertos en el Zocalito, ¿no? Hay muchas secretarías de cultura en provincia que qué labor están haciendo. Y lo mismo, hay muchas cosas buenas también. La secretaría tanto federal como la local, aquí en la Ciudad de México como en muchos estados,
Están haciendo cosas buenas. Uno ve en algunos estados hay una excelente amiga y una excelente secretaria de Cultura. No digo el estado, porque no quiero que digan, no, ya está echando así sus chayotazos, licenciado, ¿no? Se sale a repartir propaganda, ¿no? En lugar de contratar a chavos que vayan a repartir propaganda, ella sale y vaya a la comunidad a repartir propaganda, ¿no? Pues qué padre. Qué bárbaro, ¿no? O sea, se bajan de la silla, carajo. Ya andan ahí saltando. Eso está muy bien. O sea, hay que saber hacer la obra negra, estar de aquel lado, ¿no? Saber pintar o saber... hablo de lo que hoy en día es cultura, ¿eh? Que para mí es otra cosa y para mí estamos muy atrasados por lo que ya les comenté en los videos nosotros en la primera clase. Pero lo que hoy es cultura, pues qué padre, ¿no? Hay muchas cosas que se están logrando bien. Así como tienen muchos puntos malitos, tienen muchos puntos buenos, ¿no? A veces hacen cosas muy, muy buenas, ¿no? Pero el problema es que a los trabajadores de cultura, pues les deben de dar respeto. Hay trabajadores de cultura ahí que tienen 60 años dando clases, o 40, ¿no? Entonces sí es muy importante. Ahora, muchos jóvenes vienen con la idea de que el mundo pues, no existía en 1920, 1910, ¿no? 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000, y ellos nacieron en el 2000 para acá. Casi siempre hablo de mis alumnos del 2000 para acá porque tienen 24 años. Muchos y me dicen, oiga maestro, pues espérese, yo no conocí ni a Salinas, yo no conocí nada que ver con ese señor, ¿cómo se llama? Cedillo, ese señor. Todavía medio Fox me acuerdo, maestro, porque yo era un bebé. No, pues sí tienen razón los jóvenes. Ellos no tienen memoria histórica porque no conocen y el que no conoce es como el que no ve. Y las autoridades de todo el mundo saben que van cambiando las generaciones y que pueden hacer de las suyas lo que no se pudo establecer en una generación, se pudo establecer en esta. Claro, en esta generación se pudo establecer que los tratados internacionales fueran porque se trabajó 30 años antes o 40 años antes para que sucediera. Pero si esto lo hubieran intentado hacer en los años de don Lázaro Cárdenas del Río, seguramente no hubiera pasado porque lo importante era el nacionalismo. La nación mexicana, el mexicano, ¿no? Pero ahora ya el mundo cambió, y qué bueno que cambie, les digo, uno se adapta a todo, pero nuestras instituciones culturales tienen que mejorar, nuestras instituciones culturales tienen que mejorar en todo, desde esta dignidad de la que hablan los derechos humanos, dársela a sus trabajadores, dándoles el dinero adecuado para que hagan sus proyectos a los artistas. Y que a todos los artistas de este país tengan el apoyo para poder salir adelante. Porque ustedes saben que el arte es un medio muy competido en el mundo. Y cuando sale un artista mexicano, que hay muy buenos, compite con cuates que traen todo el apoyo, como los deportistas. Lo mismo. Hay que apoyar a toda la gente, ¿no? Al principiante, al intermedio, al avanzado y al profesional. Y no se vale estar dejando fuera a alguien. Cuando hay la voluntad política, en un segundo se hacen las cosas. Cuando no la hay, la gente está en la puerta, toque y toque, y ni siquiera contestan un oficio. Ni siquiera te dicen no puedo o no hay. Simplemente, aunque tu oficio haya integrado, ni siquiera recibe respuesta. Pues, ¿qué es eso? Está el derecho de petición en la Constitución. Al rato lo van a quitar también, ¿no? Bueno. Entonces aquí, lo importante es, ¿de qué nos sirven tantas leyes si no se aplican en la práctica real? ¿No? Algunas personas sí, como siempre, en todas las épocas ha habido los grupos favorecidos. Los que son familiares, los que son amigos, lo mismo de todas las épocas. O sea, no hay nada nuevo bajo el agua. Es lo mismo. Lo mismo se hacía en todas las épocas, que el amigo, que el hijo, que el primo, que el hermano. ¡Ay! Ellos, todos los apoyos. Oye, qué bárbaro, en 10 minutos, una llamada de teléfono de 3 minutos te dieron los apoyos.
Y hay gentes que están toque y toque puertas y no les dan nada. ¿Por qué? Pues porque no. Entonces, ahí tenemos que detenernos a reflexionar si la ley se está aplicando correctamente o no. Norberto Bobbio siempre dice, y esa frase a mí me encanta y la he puesto en varios videos, ¿no? De un lado están las leyes y de otro lado está la política. Entonces, pues hay que dejar que la política gobierne, que las leyes gobiernen a la política, no que la política gobierne a las leyes. Porque cuando eso pasa, bueno, ustedes me dicen, no es que el nepotismo se va a acabar, nunca se va a acabar. Una gente que está en un cargo político quiere gente que lo cuide y que le cuiden la espalda, no que lo ataquen y le agarren a cuchilladas o le den de cachetadas o le digan que está mal. Una gente que está en el cargo político no va a querer a alguien que lo supere en conocimientos o en experiencia. Entonces ahí es donde están mal las cosas. Se habla de mucha democracia. Se hablan de muchas cosas, las leyes hablan de muchas cosas, pero hay que aplicarlas, hay que hacer valer la ley. Tuve el gusto de estar platicando con una secretaria de una institución muy, muy buena que está haciendo cosas muy padres. Y ella me decía eso, es que los jóvenes tienen que pedir que se aplique la ley, o sea, debes de exigir tus derechos. Pues sí, pero los derechos recuerden que tienen aparejada obligaciones. Las obligaciones, derechos, obligaciones, ¿no? Si no hay derechos, pues es porque a lo mejor no cumples tus obligaciones, o al revés. Todo derecho trae aparejada una obligación. Bueno, ya lo decía hasta en películas lo han dicho, ¿no? La responsabilidad. Pues sí, tenemos mucha responsabilidad todos los mexicanos de sacar nuestro país adelante en todos los órdenes. Y en el orden cultural es donde más tenemos que trabajar porque nuestro país es un proyecto cultural y porque entran todas las actividades humanas. Muy bien. Hoy sí no les voy a dar oportunidad. Bueno, sí, voy a hacer otro video. Les voy a dar un tiempo de descanso. Voy a pensar qué vamos a hacer. Pero pues tenemos que revisar panorámicamente las 3 leyes que les dije. Seguramente ustedes ya las traen leídas. Y los que no las han leído se los recomiendo, léanlas. Como mexicano, todos los mexicanos tenemos la obligación de leer la Constitución. A lo mejor no la vas a entender, pero a lo mejor tienes un familiar. Hablo por las personas que vean este video que no sean integrantes de este curso. A lo mejor tienes un familiar, amigo o alguien que conoce de derecho y te puede asesorar. Hay que saber leer la Constitución. Comúnmente, mucha gente pone cara así de, ay, es la carta de Walt Disney, es increíble lo que dice la Constitución. Eso no pasa en la realidad, no. Hay que saberla leer, hay que saberla entender. Obviamente a los abogados, pues por eso tuvimos que estudiar y estudiar para entenderla, ¿no? Y aún todo el tiempo está cambiando, porque ustedes saben que las leyes están vivas, todo el tiempo se van transformando. Esa Constitución hace 5 años no era lo mismo que ahora. Y si ustedes la revisan hace 10 años, no era lo mismo que ahora. Entonces, el derecho se va moviendo y es bien interesante y bien bonito. Y todas estas fallas humanas o fallas de repente te dicen, bueno, tienes una ley perfecta. El asunto es así. Ah, pero el ser humano imperfecto es el que la tiene que aplicar. Y no estoy hablando nada más de los jueces. A lo mejor ese juez ese día fue de malas, o estaba enfermo, y pues, ¿no? También los que administran las instituciones de cultura, pues también son subjetivos, objetivos, y a veces están de buenas, a veces están de malas, pero tiene que haber controles para todos. Y si vuelvo al ejemplo de estos jóvenes que me hablaban de las becas, ¿no? Pues que todo se beque, ¿no? Que se beque desde el secretario hasta el de abajo y que cada año compitan por su beca. Para que vean que es diferente a que haya un grupo que no es de becarios, ¿no? Bueno, hasta que la presidencia de la República fuera becaria, ¿no? Y que cada año se compita. Yo sé que suena
En broma, pues sí es broma, porque realmente sabemos que hacer un taller artístico, pues de mínimo estás hablando de una inversión de 3 años para tener un buen resultado. Entonces, si estás cambiando a los artistas todo el tiempo y hoy das un taller de esto y mañana del otro y luego del otro y luego... Lo mismo con los emprendimientos y todo eso, ¿no? Porque luego parece una broma que quieren que la gente emprenda. Pues la gente lo que busca es el autoempleo porque la gente es desempleada, muchas, ¿no? Hacer una empresa es pagar salarios. Y luego la quieres dar de alta jurídicamente, y si la das de alta jurídicamente, la hagas cooperativo, lo que hagas tienes que pagar a impuestos. Y si no pagas impuestos, al menos hacer declaraciones en cero. Y tú ni siquiera eres contador para hacer tus declaraciones en ceros. Entonces la gente no puede ser abogado, no puede ser contador, y hay mucha gente que no nació para el emprendimiento. Para ser emprendedor tienes que tener un capital. Todo eso no lo dicen los libros. Lo que la gente quiere en los barrios comúnmente es autoempleo. Vender, como lo hacen muchos mexicanos, y qué bueno que tienen esa opción, que se llama tianguis. Que vas a un tianguis y vendes un producto, ¿no? O hay gente que vende hasta servicios. Y ahí hay muchos mexicanos trabajando en los tianguis. Gracias a los tianguis mucha gente tiene trabajo. Y pueden hacerse de un poco de dinero. El comercio es la base del capitalismo. Entonces de repente a una persona que es desempleado le dices, te voy a dar apoyitos chiquitos de beca, así pequeñitos, por decir cualquier cosa, 10, 15 mil pesos, pues es una broma, se lo va a gastar en vivir. Tiene que comer, a lo mejor tiene que mantener a su familia, no tiene empleo, imagínate. Tú le das 5, 10 mil, 15 mil pesos de beca, pues ¿para qué le va a servir? Pues para que coma ese día. Eso no va a ser una empresa, eso no pueden hacer un emprendimiento. ¿Para qué le enseñas a hacer todo eso? No, o sea, emprender tiene hacerlo de a de veras. O sea, hay que hacer las cosas en serio. Hay que hacer las actividades en serio, no jugar con las personas, con la dignidad de las personas. No bromear, ¿no? A veces parece que la cultura, hablo de la cultura del siglo actual, así como están las cosas en las instituciones de cultura, a veces parece que juegan y que bromean con la gente. Porque los que están del otro lado no saben, no han trabajado en un proyecto cultural, no tienen experiencia y no tienen idea. Casi todos los políticos que yo he conocido que han estado en cultura han hecho cosas muy buenas. Y a veces hay una voluntad política muy buena, pero no hay todo lo demás. Si no hay los que la ejecuten, los que hagan los proyectos. O sea, no puedes ir a lo loco, tienes que hacer las cosas bien. Recomendación, pónganse a estudiar, tomen cursos, aprendan. Y realmente, si van a estar en el medio cultural, pues bájense del escritorio. De a de veras vayan a hacer, porque es muy fácil decir, ay, no, pues hagan esto y acá y dar órdenes y no sé qué, y que los números, y lo de siempre, ¿no? Lo de siempre. ¿Cómo le llaman? Las metas, ¿no? Lograr tener tanto y esto. Pues sí, en el escritorio es muy fácil, pero velo hacer al barrio. A ver si es cierto que tu proyecto sirve. A ver si es cierto que tu proyecto baja la violencia. A ver si es cierto todo lo que tú dices que es muy fácil hacer. ¿Sí? Ándale en cartulina, como le hace mucha gente. En cartulina ve y pega tus cartelitos. No, eso no es suficiente. Estamos en otra época. Hay que utilizar los recursos, hay que trabajar con inteligencia. No replicar los medios violentos y corruptos a veces que hay en muchos lugares, pues en los centros culturales. Lo que tenemos que hacer con la cultura es mejorar todos para que todos estemos bien. Y bueno, que a todos, desde el de hasta arriba hasta el de hasta abajo, pues vayan con el mismo brasero, ¿no? Porque qué padre que los de arriba cobran su quincena, tienen sus prestaciones, también cómodos en su oficina, bien acá. Y los que están ahí en la chamba, así que los de a pie,
ni siquiera les pagan lo correcto y los quieren agarrar y ni siquiera para lo que estudiaron, ¿no? Agarro un cuate que estudió para una cosa y lo pongo a hacer otra cosa que ni tiene ni la menor idea. Entonces lo que hace falta ahí adentro son gentes preparadas, gentes que sí sepan de cultura. No nada más gente que esté atrás del escritorio, que un librito, o con lo que dijeron los brasileños, lo que dijeron los cubanos, lo que dijeron no sé qué, y se traen al maestro europeo a que dé su conferencia, a él sí le pagan. Y a los de aquí de México su conocimiento no vale, no les pagan, ¿no? Oye, el dinero ahí está, ahora hay más presupuesto, ahora se pueden hacer mejores proyectos, pues hay que hacerlos, hay que hacerlos. Yo sé que sí se puede, yo sé que pueden. Ah, porque llevé la filarmónica, pues qué novedad la filarmónica. La filarmónica y la orquesta sinfónica la han usado en todas las épocas. Lo mismo que los ballets, lo mismo que el lago de los cisnes en Chapultepec, ¿no? Desde que uno tiene noción. Oh, ahora ya arreglé Chapultepec. Ah, pues qué padre. Pues hay un montón de desempleados igual. Yo creo que van a crecer las filas de la gente que vende ahí en puestos, ¿no? Y le metí un montón de millones a Chapultepec, pues está bien. ¿Y por qué ese montón de millones no lo inviertes en la creación de cultura, de empresas culturales, para que México exporte a sus artistas el conocimiento de todas las disciplinas, no solo de esto, también de la salud, de todas? Ahí hay muchos artistas que ojalá vieran este video, que seguramente no me dejarán mentir, ¿no? De todos los niveles. ¿Qué pasó con todos los secretarios de cultura que han pasado por el cargo? De los que aún viven, ¿verdad? Ahora es más común que sean secretarias. Y qué bueno, han hecho cosas muy buenas. Pero también esto es un asunto que hay que cuidar. Hay que cuidar a los trabajadores de la cultura. Hay que cuidar a toda la gente que hace que la cultura hoy en día, siglo XX, siglo XXI, se haga realidad. Bajo el concepto que hay, este concepto, ya lo verán, ahorita que vamos a leer, ya voy a dejar esta visión panorámica de esta problemática. Lo único que quiero que vean es una cosa lo que dice el derecho y otra cosa lo que está pasando ahí. ¿Ah? Lo importante es que lo que diga el derecho se haga realidad ahí. Porque entonces, ¿para qué me sirve tantas leyes tan bonitas si no se aplican? Yo espero que en el derecho, tarde o temprano, lleguemos a tener unos juzgados de derecho cultural. De derecho cultural, ¿eh? No estoy hablando nada más de los derechos culturales, esos ya traen su estructura y que esto y que lo otro y que Costa Rica y que no sé qué. No, hablo del derecho cultural. De todo lo que dañe la cultura mexicana. De todos los que no dignifiquen y los que no amen a México. Que están ahí cobrando, ¿no? Cuando los artistas de cultura, hablo de cultura, no hablo ahorita de los comerciales, porque los que entran en el comercio, bueno, antes era con dos empresas que ustedes conocen muy bien, pues hoy en día hay más, ¿no? Que también cobran. Ahora antes podías ver una o dos películas a la semana, ahora puedes ver 1000. Bueno, está muy bien. ¿Y quién hace todo eso? Pues los artistas. Entonces, bueno, hay muchos países que ya están apostando por sus artistas de otra manera. Ojalá que México ya lo empiece a hacer y que todas esas leyes tan bonitas de verdad se apliquen. Porque de nada sirven esos discursos vacíos y esas fotos así en las grandes pláticas y todo, si en la realidad no se está llevando, no le llega al pueblo, no le llega a los niños que están en la sierra. Ah, es que eso lo hace el internet. No, 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 no. Esa es la labor de todas las secretarías. Sí, sigue habiendo, en lugar de que los niños de la calle hubieran disminuido, como decíamos en los 80, no, seguramente ya para el 2000 ya va a haber menos problema con los niños. Ahora han aumentado.
La misma situación con los indigentes. Ahí hasta que se mueran, como cosas. Antes al menos se los llevaban a algún lugar y les daban de comer. Porque es gente que tiene problemas en sus facultades mentales. Ahora ya no, ni siquiera importa. Hay muchos casos muy tristes que como abogado hemos visto, y también hay muchos casos de éxito. Pero si de veras queremos apostar por hacer empresas, apostar por hacer arte en cualquiera de sus disciplinas, tenemos que hacerlo de veras, no jugar a que lo hacemos, no andar vacilando, ¿no? Si de veras un joven entra a tomar una clase de cualquier disciplina artística es porque lo vamos a formar bien. Y si no, ¿para qué carajos le hacen al cuento? ¿Por qué México ya debe de dejar de hacer como que hace como que hace? No, hay que hacerlo bien. Eso nos va a llevar a otro nivel en el mundo. Nos va a llevar a ser otro país. ¿Sí? Tener buenos artistas, la educación artística, por ejemplo, en este país es importantísima en todos los niveles, para todo mundo, ¿sí? Desde los niñitos, bebecitos, hasta los adultos mayores, hasta las personas con discapacidad, todo mundo, el arte le abre puertas. Es una puerta a la cultura, ¿sí? Es una de las puertas a la cultura, y entrando a la cultura tienes un espacio donde moverte gigantesco, lleno de puertas que tú tienes que abrir, interconectar, entrar y salir. Esto es muy importante. Ojalá que todos reflexionemos sobre esos puntos. Esto es una reflexión, porque las cosas, no por lo que yo esté diciendo aquí van a cambiar, porque son prácticas culturales antiguas. Se habla que ya cambió, pero nada va a cambiar si no es con los proyectos culturales multidisciplinarios. No la va a cambiar un discurso político. No la va a cambiar este video solito, ¿no? Lo tenemos que cambiar entre todos. Pero de verdad, haciéndolo. Nosotros como INEDEC pues estamos haciendo nuestra labor hasta donde humanamente podemos, con los recursos y todo lo que tenemos. Y estamos trabajando para lograr más cosas, y la verdad ha habido muy buena recepción y apoyos de parte de tanto el gobierno local como federal, como en varios estados, y ahí vamos. Pero bueno, no va a ser suficiente. Todo mundo estamos viviendo este cambio de siglo, estamos viviendo muchos problemas sociales en el país, tenemos que buscar la manera de cambiarlo. ¿Y cómo lo vamos a cambiar? Pues las artes es una herramienta, como el derecho, como la cultura, la cultura amplia de la que hablamos nosotros, todas las áreas del conocimiento, todas las áreas de hacer del hombre. Todos podemos incidir en esto, para que México se transforme, para acabar con problemas sociales, para hacer todo lo que se tiene que hacer. ¿Cuál es el problema mayor? Pues el ser humano. Seguimos, a pesar de que han pasado tantos siglos, siendo a veces tan primitivos, aunque tenemos aún nuestro celular en la mano. En fin, y tenemos mucha información. Alguna muy de calidad muy baja, ¿no? Pero hay otra que tiene muy buena calidad. Entonces los invito a reflexionar que de nada sirven las normatividades. Uno, si los mexicanos no hacen valer sus derechos. Eso es lo primero. ¿De qué sirve que haya instituciones que defienden los derechos? ¿De qué sirve que haya mucha gente si el mexicano tiene miedo a hacer valer sus derechos? Entonces hay que hacer valer nuestros derechos, pero para hacerlos valer hay que conocerlos, y para conocerlos hay que leer. Y si ustedes no entienden su lectura, pues hablen con algún abogado, amigo que haga derecho, o vayan a alguna escuela jurídica y pregunten. Los abogados son increíbles personas, la verdad. Hay colegas que son unos seres humanos maravillosos. Entonces, pues adelante. Y en el caso de mis alumnos, pues yo con mucho gusto, o quien quiera, con mucho gusto yo estaré aquí. Para pues apoyarlos. A que entiendan en lo que sea posible, ¿verdad? Y en los cursos que estemos dando, pues todo esto. Entonces,
hay que tener una visión crítica. La crítica positiva siempre es buena. Todo esto que estamos platicando es academia. En la academia podemos usar 1000 ejemplos. A mí me han dicho, oiga maestro, es que usted en academia así, luego habla mal de alguien y de repente lo vemos saludándolo. Bueno, le digo, es que la academia es para que reflexiones. Cuando salgo a la calle, pues todos son mis amigos o conozco a mucha gente. Y ellos saben que están mal o muchas cosas ahí. Pero tampoco es cuestión que una persona lo va a cambiar. No puedes cambiar, una persona no puede cambiar un sistema, no puede cambiar una forma de vida, no puede cambiar costumbres que tienen años. Tiene que ser un trabajo concertado de todo el mundo y todo el mundo estar de acuerdo. Y ya desgraciadamente yo creo que hay que preparar a los niños que vienen para el futuro. Porque pues ya los viejos pues ya estamos, ya tenemos nuestras mañas, ¿no? Entonces hay que cambiar, hay que mejorar. Bueno, vamos a empezar con esto de las leyes, ¿verdad? Espérenme un segundo, les voy a dar, pues hasta aquí voy a dejar este video por el tiempo, porque si no me sigo, me emociono y me echo otras 2 horas. Dejamos este video aquí y en el próximo video ya vamos a empezar con todo esto de las leyes. Les voy a dar 5 minutos para que descansen, tomen un cafecito, lo que quieran. Esta vez no les voy a poner video intermedio porque las leyes son muy largas. Nada más vamos a necesitar unos pedacitos, ¿no? Y eso es todo. Pues muchas gracias por su atención. Este fue el video número 3, la parte número 3. Y pues se los agradezco mucho. Esta fue el tercer video, la tercera parte de la primera parte de la segunda clase, que está manejada como la tercera parte, o sea el video 3. Pues muchas gracias por su atención a todos los alumnos presentes. Tómense un cafecito, prepárense una galletita o algo y regresamos en 5 minutos a clase. Bye.